Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Vimen. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte hablamos de psicología y en este caso hablamos de la adolescencia. Quien más, quien menos se encuentra con algún adolescente en su entorno, ya sean hijos, sobrinos o bien alumnos, y todos nos encontramos con esta etapa de la vida que todos antes o después pasamos y que conlleva una serie de cambios en nuestra personalidad, en nuestra forma de enfrentarnos al mundo y que muchos padres, sobre todo, viven con muchas preguntas. Y para responder a muchas de las preguntas con las que nos encontramos, nos acompaña Paula Fernández, que es psicóloga sanitaria y que además tiene experiencia en precisamente conducta infantil y en la adolescencia. Así que lo primero, Paula, muchas gracias por acompañarnos y gracias por tu sabiduría en este tema que a más de uno le genera quebraderos de cabeza. Hola, buenas y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí hoy para hablar de este tema. Pues vamos a empezar hablando. Yo creo que quien más, quien menos se encuentra con que en ocasiones, todos los que fuimos adolescentes en algún momento, sufríamos pensando que no se nos entendía, ¿no? Entonces, cada día más que nos estamos, pues ya sé por las redes sociales, que vemos cada vez más información, antes no se hablaba tanto como ahora de psicología, de salud mental. Una de las preguntas que nos surge preparando esta entrevista es cómo podemos ayudar a esos adolescentes que en un momento se sienten completamente incomprendidos a gestionar las emociones, que ya a los adultos nos cuesta, pues me imagino que la adolescencia es una etapa en la que nos cuesta aún más. Bueno, sí, eso es lo que dices y además, cada adolescente es único y su contexto también. Sí que es verdad que lo que dice respecto al tema de la salud mental es así, ¿no? Creo que sí que está más a la orden del día el conocimiento sobre estos temas y, más al alcance también de los responsables de la educación y de las personas que están cerca de los adolescentes, ¿no? Y, sí que el tema de gestión emocional es un tema bastante amplio también, pero sí que podemos dar como unas pautas un poco generales para que se sobrelleve de la mejor manera. Pues deleítanos, porque seguramente que muchos de los oyentes habrán caído en este episodio por fidelidad al podcast de Queremos Ayudarte, pero otros porque se encuentran con esta situación en casa y quieren verdaderamente ayudar, pero se encuentran un poco perdidos. Bueno, pues a mí me gusta poner como la metáfora, ¿no? La comparación de como que los adolescentes muchas veces son como trenes que van como a toda velocidad, ¿no? Entonces, si te pones delante en ese mismo momento, cuando por ejemplo estás teniendo una discusión, un conflicto, te van a arrollar. Entonces, yo creo que lo mejor sería parar, es decir, salirnos, ¿no?, de donde va a pasar este tren, de las vías, y cuando ya esté más calmado, desde la calma, pues ahí validar las emociones y invitar a la reflexión. Y por último, acompañar, ¿no? Yo creo que estas tres variables son importantes. Sí, es verdad que en muchas ocasiones yo creo que los propios adultos nos cuesta gestionar nuestras propias emociones. Entonces, muchas veces nos pasamos a la sobreprotección, ¿no? Que es también un mal extendido en la época de la adolescencia, en la cual los jóvenes empiezan a echar alas para salir del nido. Entonces, ¿cómo podemos evitar pecar de sobreprotectores? Pues sobre la sobreprotección, sí que es verdad que muchos padres sobreprotegen, ¿no? Incluso, también tienen la incógnita de cómo hacer para no sobreproteger o qué es sobreproteger o... en fin, entonces creo que la sobreprotección no es buena, porque proteger de que se pase por una serie de emociones como puede ser el miedo, la ansiedad, tristeza, frustración, al final son importantísimas, ¿no? No solo ya en la edad o en la etapa de la adolescencia, sino a lo largo de toda su vida y en la edad adulta, las va a experimentar en algún momento u otro, con lo cual uno tiene que aprender a convivir con esas emociones, y lo que hace la sobreprotección al final es evitar
que se pase por ellas. Luego también yo creo que quien más, quien menos en la adolescencia, cuando empiezan a salir, sobre todo, porque hasta que cuando son niños tenemos el control de sus 24/7, o sea, sabemos dónde está, si no está en el colegio, está en clases particulares, si no está con la abuela o con quien sea, pero cuando empiezan a volar, es ahí un poco cuando empieza el problema, y más yo creo hoy en día, antiguamente no había móviles, pero hoy en día que tenemos el móvil, la ubicación, ahí es cuando, ¿cómo debemos actuar en ese caso? A ver, pues dependerá del adolescente, ¿no? Como dije al principio, pero bueno, si es una persona que es responsable y ha quedado con sus amigos o amigas, debe tener su espacio íntimo. Hay padres que para tener el control sobre la situación no hacen que fluya con normalidad. Y los padres y madres pues también aprender a manejar esa situación que a ellos les produce ansiedad. Y bueno, en esos casos transmitir a los hijos, oye, en caso de que haya un cambio de planes y vas a llegar más tarde o pasa algo, avísame. Y que los hijos también cojan ese compromiso de avisar. Porque al final es lo que decías tú y peligros ha habido siempre. Claro. Y otra cosa es ya cuando, por ejemplo, desobedecer, ¿no? Que en ocasiones es como que es la etapa donde, bueno, somos más rebeldes, suele ser la época en la que se castiga más o que hay una serie de, digamos, límites que hay que empezar a establecer. ¿Cómo se debería de comenzar a establecer o a negociar con esos digamos, proyecto de adultos, porque eso es lo que sería, ¿no? Ese camino hacia ser adultos, que es la adolescencia? Como padres, ¿cómo deberíamos de comportarnos? Porque muchas veces, quizás hace años se hablaba mucho del castigo, y creo que en eso también, por ignorancia y desconocimiento, pero sí que se está cambiando, ¿no? Sí, al final lo que queremos es que los adolescentes, ¿no? o los hijos aprendan. Entonces, un castigo muchas veces es carente de aprendizaje. Muchos padres castigan y al final el niño o la niña no está aprendiendo. Entonces, bueno, yo creo que la clave principal y el objetivo del castigo, entre comillas, es el aprendizaje, o que aprendan. Entonces, bueno, teniendo eso como base, al final, dependiendo del adolescente y de cuál sea, no sé, el problema, ¿no? O la conducta que haya cometido. Pero bueno, siempre debe de ser de manera calmada, tranquila, que se pueda cumplir, porque es verdad que muchos padres castigan y luego no pueden cumplir aquello que han dicho, ¿no? Entonces, al final el niño aprende algo que no está bien. Claro. Y muchas veces también a levantar los castigos en ocasiones, desautorizarse entre padres o entre responsables del niño, y ahí podemos dar lugar a que quizás sea contraproducente, ¿no? Ese castigo entre comilleo. Sí, y luego que tenga que ver también el castigo con la conducta que han hecho mal, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si un niño o una niña llega, se le dice que llega a las 10 a casa y llega a las 11, cuando llega sí que se le puede decir, te quedas sin salir un mes. Vale, pero por ejemplo eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque para empezar no se le ha explicado al niño porque se le castigase en un mes, tampoco tiene sentido un mes. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que se podría decir es el próximo día tienes que llegar a las 9, ¿no? Una hora antes. ¿Por qué? Pues porque has incumplido la hora en la que habíamos fijado, porque habíamos quedado a las 10, estás llegando una hora más tarde, entonces ahora tienes que llegar una hora antes. Sí, que sean comedidos, digamos, los castigos, ¿no? Que es un poco, como se diga, relativo, que corresponda realmente a lo sí, que como causa. Consecuencias lógicas. Exacto, consecuencias lógicas. Y en el caso de, por ejemplo, otra de las temáticas que aquí se tratan, que lo tratamos en un episodio anterior con la Policía Nacional, son las redes sociales, que es un auténtico quebradero de cabeza para los padres hoy en día, porque ahí sí que es complejo, porque no tenemos control de ningún tipo, o sea, realmente no es un sitio físico donde van, no sabemos dónde navegan. Es cierto que debemos evitar la sobreprotección, pero ¿cómo podemos controlar, sí, aunque el verbo suene fatal, controlar sin invadir? Vamos a decirlo así. Sí, al final las redes sociales, bueno, ya desde hace unos años, ¿no? Pero sí que es un quebradero de cabeza para muchos padres.
Entonces, bueno, la educación al final es como un equilibrio entre la firmeza y la libertad. Entonces, sí que lo primero sería una buena educación como padres también de las tecnologías, ¿no? Tener un conocimiento de las nuevas tecnologías, de redes sociales, etcétera. Y luego, dependiendo de cada adolescente y dependiendo de cada uno, pero por ejemplo, pues hacer un contrato, ¿no? Por ejemplo, del uso de las tecnologías, no sé, dependiendo del tiempo que se vaya a hacer uso, a cambio de qué. O sea, por ejemplo, decir ciertas horas al día, por ejemplo, dejar el móvil, intentar un poco poner un límite horario, ¿no? Digamos, vale, así para el común de los mortales. Entonces, por ejemplo, a un adolescente le dejaríamos este móvil X tiempo, fiándonos de lo que haga con el móvil, pero teniendo un pelín de control parental, ¿no? Que además hay muchos móviles que nos permiten más o menos cerciorarnos de dónde pueden entrar. Sí, y luego también pues dialogando, ¿no? Al final yo creo que bueno, ya para todo lo que es el episodio, pero bueno, la comunicación es muy importante, y con los adolescentes también, invitarlos al diálogo. Al final el no imponer las cosas, ¿no? Porque son así y ya están. Al final ellos también necesitan entender. Y bueno, sí que dentro de esto, pues dentro de las redes sociales, pues también un poco como hacerles pensar en lo que van a subir, invitarles un poco a la reflexión, más que no hagas esto, no hagas lo otro, no entres aquí, no entres allí. Eso. ¿no? Claro, que tengo un poco también, sí, es cierto que por ejemplo las redes sociales, si tú dices no publiques esto, basta que te digan eso con 15 y 16 años para que lo hagas, ¿no? Entonces un poco también establecer esa relación de confianza, que a veces es un poco difícil, porque eres padre y no eres amigo, pero ese punto de unión en entender también, por ambas partes. Y más desde la posición del adulto, que quizás está en la favorable, que gestiona, deberíamos decir, a priori, mejor sus emociones que un adolescente que todavía está descubriendo lo que tiene en la cabeza, ¿no? Sí, yo lo que también muchas veces les digo a los adolescentes, ¿no? Es la palabra como pibe, que es como que piensen en aquello que van a subir, que imaginen las consecuencias que podría tener aquello que suban, o si lo sube pues algún familiar o alguien cercano, si les gustaría verlo, por ejemplo, o que eso se compartiese en otras partes. Vivir el momento presente, de que no estén solamente pendientes de lo que graban, sino que también disfruten de, pues por ejemplo, si están haciendo una foto a un plato, que no se les quede frío por la foto, si están grabando un paisaje, pues que lo vean, ¿no? Que tengan tiempo como a las dos cosas. Y luego, por último, evaluar en qué beneficia lo que quiero compartir, qué repercusión podría tener en un futuro, lo que estoy diciendo, lo que estoy compartiendo, lo que estoy grabando. Esto, el pibe nos lo tenemos que tatuar también los adultos, ¿no? Porque en ocasiones se deja de vivir experiencias por compartirlas, que muchas veces salen en televisión y en las redes sociales, conciertos, un montón de momentos, o las cabalgatas, no hace mucho, en las cuales se veía más móviles que ojos, casi, sí, o sea, sí. Tremendo. Y luego también todo el tema relacionado con los filtros de las aplicaciones que usamos para, pues yo que sé, embellecer la imagen, que generan, que esto lo leí hace un tiempo en una revista, que generan rechazo de nuestro propio cuerpo. Que entiendo que como esta habrá otras tantas patologías que son nuevas en vuestros libros, ¿no? Sí, eso, y bueno, también al final genera ese tipo de problemáticas, el compararse continuamente con otras personas y tampoco tener conocimiento real sobre sus vidas, ¿no? Porque también llegan muchos adolescentes pensando o queriendo tener la vida de otras personas que realmente no saben, o sea, saben cuál es su vida, pero a través de las redes sociales, no saben el interior o fuera de las redes, ¿no? Entonces eso también creo que es un problema, porque todavía, como decíamos, pues no son adultos, ¿no? Están en esa etapa entre la niñez y la adultez, y al final es complicado para ellos manejarlo también. Y luego también la inmediatez, ¿no? Que están acostumbrados a que todo ya, y entiendo que eso a la hora de focalizar, de concentrarse, si ya tendemos a ser multitarea, que es horroroso, el tema de las redes sociales, que el
entre los que me incluyo, muchos adultos, estás en el teléfono y de repente te das cuenta que llevas 5 horas haciendo, bueno, 5 no, pero llevarás media hora haciendo scroll y se te ha volado la vida, ¿no? Entonces entiendo que también eso dificulta la concentración de los adolescentes a la hora de, entiendo, por ejemplo, estudiar. Sí, ya se han hecho varios estudios de que sí, que o sea, al final reduce la atención, reduce la concentración y entonces, bueno, al final también luego tiene más dificultades a la hora de estudiar y del rendimiento académico. Y otra cosa que estás ahí aprovechando que estás en Queremos Ayudarte, el tema del like. El agradar, ¿no? Las redes sociales tienen esa parte de, digamos, la segregación de dopamina pura y dura, que es el like, por el like, entonces eso puede generar también adictos a la tecnología, que hasta hace no mucho no se oía y ahora ya hay clínicas de desintoxicación para adictos a la tecnología. Que eso es terrible. Sí, eso como tú dices y luego también problemas de autoestima, ¿no? En la parte también más relacionada con la psicología y eso, autoconcepto y bueno, autoestima. Entonces, sí, creo que al final es una problemática que ha llegado como, por así decir, hace bien poco, pero bueno, que hay que aprender a gestionarla. Totalmente, o sea, cada vez más los padres, profesores, responsables de adolescentes y los propios adultos tenemos que lidiar para que sea de una forma saludable, ¿no? Esa relación con las tecnologías. Y para cerrar este podcast, seguramente algunos de nuestros oyentes se encuentren con lo que se denominaría, también digo vulgarmente, un adolescente problemático. ¿Cuándo deberíamos de recurrir, por ejemplo, a un profesional, a un psicólogo sanitario especializado o experto en conducta? Aunque digamos que así a priori cada adolescente es un mundo, porque cada persona es un mundo y además cada vez hablamos más de psicología personalizada, como de nutrición personalizada, etc. Estamos en la era de la personalización, pero cuando los padres o los responsables de los niños deberían de recurrir a estos profesionales, como podría ser tu caso. Bueno, pues sí que creo que hay como unas señales, ¿no? O en las que nos podríamos fijar, que es, por ejemplo, cambios en el rendimiento académico o cambios drásticos en el rendimiento académico, ¿no? Un adolescente, mejor dicho, que estaba sacando muy buenas notas y, por ejemplo, empieza a suspender todo. Eso es un cambio drástico. Ahí es una señal, ¿no? De que puede haber problemas emocionales, cambios en las relaciones sociales, alguien que era muy extrovertido y de repente empieza a tener problemas con amigos, se aísla socialmente, lo vemos con conflictos frecuentes, hábitos de sueño y alimentación cambiados, alteraciones significativas en los patrones de sueño, hábitos alimenticios, podrían indicar también estrés, ansiedad o problemas emocionales, cambios en el estado de ánimo, oscilaciones extremas en el estado de ánimo, irritabilidad o persistencia de tristeza, por ejemplo, cambios en la apariencia física, como puede ser el descuido de la higiene personal o cambios drásticos en la apariencia. Adelgazar, por ejemplo, ¿no? O engordar mucho, o dejarse. Exacto, sí. Todo lo que es drástico, ¿no? Al final. Y expresiones de pensamientos suicidas, autolesiones. Que cualquier indicio ya de que un adolescente esté pensando en hacerse daño a sí mismo, ¿no? O tiene pensamientos suicidas, debe ser tomado ya muy seriamente, buscar la ayuda de un profesional. Y voy a hacer un inciso, si es verdad que voy a dejar en la caja de descripción una web del Ministerio en la cual hay un curso gratuito para detectar estos, tanto en adultos como en adolescentes, estos, digamos, conductas que puedan indicar algún tipo de digamos, de factor que nos haga entender que una persona está teniendo conductas suicidas, vamos a decirlo así, que no me sé expresar con claridad, pero que podamos detectar cómo ayudar a una persona para que no se quite la vida, vamos a decirlo así. Voy a dejarlo, como decía, en la caja de descripción porque es interesante y creo que es un curso que deberíamos de hacer todos para poder ayudar y reconocer este tipo de problemáticas. Pues Paula, espero que te lo hayas pasado bien en el podcast. Gracias por compartir una temática tan necesaria y tan compleja al mismo tiempo, porque ya
todo ser humano es complejo per se, por lo que decíamos, porque somos muy diferentes, pero quizás la adolescencia, que es una etapa maravillosa, no nos podemos olvidar, que parece que a veces se le pone un color negro y realmente es maravillosa porque empiezas a descubrir el mundo, a volar, como decíamos, a conocer, a entender mejor tu cerebro, pero claro, como todo, al principio pues nos explota, ¿no? Entonces la labor que haces como psicóloga sanitaria es muy interesante porque al final es abrir los ojos a los adultos para que podamos ayudar a los adolescentes en ese proceso que es la vida. Así que gracias, en nombre de Queremos Ayudarte. Muchas gracias a ti, fue todo un placer, o sea que bueno, espero poder haber ayudado, ¿no? O por lo menos visibilizar un poco la etapa de la adolescencia y eso, así que gracias. A ti. Este episodio ha sido posible gracias a Vimen. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de más y más supermercados. La calidad que te sienta bien.